ahora que por la gracia de Dios y el favor del Espíritu Santo, hermanos, hemos entendido lo que es la santidad, lo que es ser santo, santificarse, la santificación, ser santos en toda nuestra manera de vivir, vamos a poder estudiar el pasaje de Pedro en su contexto para ver qué es lo que él nos quiere enseñar exactamente. Pero antes de hacer eso, quiero que meditemos, hermanos, por un momento, cuántos estudios tuvimos que tener para poder entender lo que es ser santos y poder entender así lo que significa ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tuvimos primero el estudio entendiendo el significado de la santidad, las 3 etapas de la santificación fue el segundo. Sed santos porque yo soy santo. El tercero, hacedores de maldad. El cuarto, todas las cosas nos ayudan para bien. El quinto. Y ahora que tenemos ya ese contexto, ya tenemos esa información, ahora sí podemos interpretar correctamente un pasaje. Pero quiero que pensemos eso, hermanos. ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar para poderle dar la correcta interpretación a un solo pasaje, a un solo versículo? Es bastante trabajo, hermanos. Por eso cuando uno ve, de repente a predicaciones, dan un texto de aquí, dan un texto de allá, y los que no saben esos contextos, pues están creídos de que lo que está diciendo es palabra de Dios, pero muchas veces no es palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y vamos a leer nada más lo primerito, hermanos. Dice, como hijos, ¿qué dice? Obedientes. Nada más eso, hermanos. Como hijos obedientes. Ahorita vamos a ver lo demás. En las congregaciones, en todas las congregaciones del mundo, hay 2 tipos de personas: los obedientes. ¿Y quién serán los otros? Los desobedientes. En todas las congregaciones del mundo. En unos lugares habrá más que unos, en otros habrá igual, no sé en qué proporción, pero en todos lados hay obedientes y desobedientes. Y ahorita vamos a ver, para que ustedes digan, ah caray, ¿cuál seré yo? Los obedientes están buscando la santidad, hermanos. ¿Qué es la santidad? Ya dijimos, ser cada día menos como éramos antes de Cristo y ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo y por tanto como nuestro Padre Celestial. Que se vaya desarrollando cada vez más el carácter amoroso, misericordioso, perdonador de Jesucristo en nosotros. Los hijos desobedientes, hermanos, esos hacen lo que mejor les parezca. Esos no están buscando la santidad, ni les interesa parecerse a su padre, ni les interesa parecerse a Jesús. No, dicen, yo voy, oigo, pero yo ya creí, dicen ellos, y con eso es suficiente. El resto son obras, el resto es legalismo. Yo no creo eso. Ahora, las instrucciones que hoy vamos a dar, este estudio, hermanos, no es para los desobedientes. Esta palabra no es para aquellos que son rebeldes, necios y que no les interesa la palabra ni ser como nuestro Padre Celestial, sino para los que son como hijos, ¿qué dice? Obedientes, para ellos nada más. Salud. Primera de Pedro 1:1, hermanos. Dense ahí un capítulo para atrás. Fíjense bien. Primera de Pedro 1:1. ¿Me dicen con un amén si ya lo tienen? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo,
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro le está escribiendo a gente que fue esparcida, hermanos, a la iglesia, que estaba sufriendo, que estaba padeciendo y que habían sido esparcidos por muchos lugares porque estaban siendo perseguidos mayormente por los judíos, también por el imperio romano, y él escribe esta carta. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Sabemos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo por la presciencia de nuestro Dios Padre. Y dice, en santificación del Espíritu. ¿Qué significa esto? Que es el Espíritu Santo el que nos santifica, que es el Espíritu Santo el que nos va transformando a la imagen de Jesucristo. Pero luego dice, en santificación del Espíritu, ¿y qué dice, hermanos? Para obedecer. Nosotros fuimos elegidos, predestinados, llamados, santificados por Dios. ¿Para qué? Para obedecer. Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esto apunta, hermanos, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Y Faraón no los quería dejar salir, y Dios empieza a enviar las plagas, las 10 plagas. En la última plaga, ahí implicaba ya muerte, iban a morir todos los primogénitos de Egipto, los hijos primeros, que es lo que quiere decir la palabra primogénito. Y Dios les dice a su pueblo, miren, para que ustedes no les pase lo mismo, para que sus hijos primogénitos no mueran, ustedes van a sacrificar un cordero macho sin defecto. Le da las instrucciones de ese cordero de la Pascua que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Lo van a comer y luego con la sangre van a poner en los dindeles de las puertas, en los postes, y esa va a ser una señal. ¿Para qué? Para que el juicio de Dios, para que la ira de Dios que iba a venir sobre los egipcios no viniera sobre ellos. Dice aquí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Con esa sangre, hermanos, que Jesús derramó, ahora nosotros somos marcados de alguna manera como propiedad de Dios para protegernos y ser librados de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo. Ahora dice el Señor, dice Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Las personas creen, hermanos, que fueron elegidos y llamados para creer. No, aquí dice Pedro que fueron llamados, escogidos, santificados para obedecer. El que obedece demuestra que su fe es verdadera, porque su fe es una fe que obra. El que no obedece o el que desobedece demuestra que no tiene fe, porque no hay una obra que esté respaldando la supuesta fe que esa persona dice tener. Nosotros necesitamos, hermanos, ser obedientes. ¿Por qué? Porque los desobedientes, y estoy hablando no solo de los que están en el mundo, como nosotros lo consideramos, sino de todos aquellos que están metidos en una congregación, pero son desobedientes. Los desobedientes van a recibir la ira de Dios. ¿Qué le hubiera pasado a algunos del pueblo de Israel, hermanos, que no hubieran escogido al macho sin defecto, que no lo hubieran comido y que no hubieran puesto la sangre en los postes y en los dindeles de las puertas? ¿Qué les hubiera pasado? Sus primogénitos hubieran muerto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque ellos fueron, ¿qué cosa? Desobedientes, hermanos. La Biblia no dice qué pasó.
pero a lo mejor pasó, como dice César. Si no ponías la sangre ahí, te ibas a... Pero yo también soy israelita, pero yo también soy del pueblo de Dios, pero yo también ando siguiendo a Moisés, pero yo lo que quieras, si no eres obediente y no pones la sangre, recibes la ira de Dios. Y si tú estás en una congregación y dices, pero no eres obediente a la palabra del Señor, vas a recibir la ira del Señor. Búsquenme Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Es muy importante esta palabra, hermanos, porque a veces estamos muy preocupados de los que están afuera, y debemos estar preocupados, pero hay muchos de los que están adentro que se van a perder, que dice el Señor que se van por un camino espacioso, y luego dice en el mismo sermón del monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, no echamos demonios, no hicimos milagros. Romanos 2:5, ¿lo encontraron, hermanos? Fíjense bien lo que dice aquí. Y esta palabra te puede estar hablando a ti si eres desobediente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, fíjense bien, pagará a cada uno, ¿qué dice, hermanos? Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ¿y qué dice? Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas, ojo con esto, para con Dios. Dios no tiene favoritos, no que tú eres judío, no que tú que eres mi consentido, no. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Pablo le está hablando a la iglesia del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué dice, ni obedecen. Los que no conocieron a Dios, ni obedecen. El que conoce a Dios, hermanos, obedece. El que no conoce a Dios, no obedece. Y aquí dice que Jesús va a venir a dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, ¿qué dice, hermanos? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como si Jesús, ahí estando en la cruz, estuviera en el infierno, porque Dios se alejó completamente de él. No es el infierno simplemente el infierno porque está lleno de fuego y porque vas a arder y te vas a retorcer, sino porque la presencia de Dios no va a estar ahí. Tú dices, pero eso no suena tan malo, suena peor el infierno. Sí, pero no va a estar el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Puedes gritar y retorcerte cuanto quieras. Puedes sufrir y desfigurarte cuanto quieras en el infierno. No va a haber perdón, ni misericordia, ni amor, ni nada, porque el Señor no va a estar ahí en ese lugar. Hebreos 5:9, hermanos, búsquenlo, está atrásito de Santiago. Hebreos 5:9. Un amén. 2, 3. Fíjense lo que dice el 9, hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ¿qué dice?
Los que le obedecen. Jesús va a salvar, hermanos, únicamente a los que le obedecen. En Lucas 6:46, no lo busquen, Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Si Jesús es tu Señor, la palabra Señor no significa simplemente como nosotros lo entendemos. Nosotros vemos un hombre que va caminando en la calle y decimos: mira, ahí va un señor, porque hemos perdido el significado. En la Biblia el Señor es el amo, hermanos, es el dueño. El Señor manda y el siervo obedece. Una persona que vivió obedeciendo a su Señor, verdaderamente Jesús era su Señor. Pero una persona metida en una congregación que no obedecía, pues Jesús, yo no soy tu Señor. Porque el Señor manda y tú obedeces, y tú no obedeces en nada. Y alguien puede decir: bueno, entonces no es necesario solo creer. Sí, pero la fe verdadera, hermanos, produce obediencia. Alguien dice: no, eso no es cierto, es mentira. Nosotros somos salvos solamente por gracia, de manera inmerecida, solamente por la fe. Podemos vivir como queramos y al final así vamos a ser salvos, porque la salvación es por gracia. Búsquenme Efesios, hermanos, para contestar ese argumento. Capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Fíjense bien, con la luz que ya tenemos de la santidad, hermanos, lo que dice el verso 1. Sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios, hermanos. ¿En qué? ¿En que vamos a crear? ¿En que vamos a ser soberanos? ¿En que no? En su carácter. Se les dice a los hijos: sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Que nadie te diga: no, pero es que tú eres salvo por gracia y no importa, eso es legalismo lo que te están diciendo. Que nadie los engañe con esas tonterías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice: no sean pues partícipes con ellos. ¿En qué? En su desobediencia, en sus pecados. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y muchos usan este verso para hablar del Halloween o cosas así. No, según el contexto, las obras infructuosas de las tinieblas son la fornicación, la inmundicia, la avaricia. Y Pablo dice: ustedes no participen en esas cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Y ese repréndanlas no es: te reprendo el espíritu de fornicación, reprendo el espíritu de avaricia. No, es decirle: tú eso que estás haciendo no lo debes hacer, estás haciendo mal, estás obrando en desobediencia y va a venir sobre ti la ira de Dios. Pero tú, ¿quién eres que me estás juzgando? Tú no me debes juzgar. No juzguéis o seréis juzgados. Reprendan, hermanos,
a los que ven que están viviendo en desobediencia. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La vida que nosotros tenemos, hermanos, ahora como creyentes, no debe ser igual a la vida que teníamos antes. Debemos ser diferentes. Fíjense, búsquenme Romanos 6:1. Romanos 6, desde el verso 1. Están hallándolo rápido, hermanos. Romanos 6:1. Amén. ¿Alguien más lo halló? Ok, fíjense, hermanos. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos viviendo igual que como vivíamos antes? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros creímos, hermanos, nosotros morimos. Nuestro hombre interior, donde ahora está morando el nuevo hombre, la nueva naturaleza, el Espíritu Santo, en ese lugar había un hombre viejo. Ese hombre viejo, cuando nosotros creímos, murió. ¿Cómo que murió? Al creer en Jesús, murió juntamente con Jesús. Y así como Jesús fue sepultado, nosotros somos sepultados también con él. Ahorita lo vamos a ver aquí. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben, qué dice, hermanos? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa esto? Es que cuando nosotros somos bautizados, hermanos, nosotros reconocemos que el hombre interior que vivía haciendo lo que le placía hasta antes de que nos predicaran el evangelio, murió. Cuando una persona muere, ¿qué hacemos con esa persona? Se sepulta, hermanos. Aunque hay personas raras, ¿verdad? Que de repente hemos visto noticias que los tienen ahí guardados o en el refri o en una sala, pero lo normal es que una persona que murió, rápido vemos dónde se va a sepultar. Ok, cuando nosotros creemos en el evangelio, nosotros morimos juntamente con Cristo, y ese hombre viejo que murió, ¿qué hay que hacerle? Sepultarlo. Vamos a las aguas del bautismo y somos unidos con Cristo en su muerte. Somos sepultados juntamente con él. Hemos sido bautizados en su muerte. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos en el hombre interior, somos sepultados, pero no nos dejan ahí en el bautismo. Nada más entramos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, somos sumergidos y luego salimos otra vez. ¿Qué significa cuando salimos del agua? Cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Para seguir viviendo como vivíamos antes, no, dice la palabra, para que andemos en vida, ¿qué dice? Nueva, hermanos. No debemos vivir como cuando seguíamos en ignorancia, porque ya no estamos en ignorancia. Tenemos que luchar por ser diferente a lo que éramos y por ser diferentes a los demás. Matrimonios diferentes a los demás. Varones diferentes a los demás. Mujeres diferentes a las demás. Hijas, hijos diferentes a los demás. Padres diferentes a los demás. Dice Romanos 12:2, yo se los leo. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida? Ya la vimos en Romanos 8:29. Que nosotros seamos transformados a la imagen ¿de quién?
de su Hijo. Que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesús. Dice Pablo, no se conformen a este siglo, no vivan como viven las personas. Su mente debe ser transformada. ¿Cómo va a ser transformada? Por medio de exponernos a la palabra del Señor para que entendamos cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Que yo sea santo y que yo sea cada vez como su Hijo amado, para que cada vez me parezca más a Él y refleje su carácter al mundo caído y sea luz en medio de las tinieblas. Primera de Pedro 1, hermanos, el 14, vamos a seguir leyendo donde leímos como hijos obedientes. Primera de Pedro 1, 14, ¿lo tienen? Fíjense. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. ¿Ven cómo encaja todo con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Jesús, con lo que hemos estado viendo? Si ustedes son obedientes, dice Pedro, no sean como eran antes. No sean como su carne quiere que sean, como cuando vivían en ignorancia. No, dice Pedro, olvídense ya de eso. En contraste con eso, dice el 15, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos como yo soy santo. Sean diferentes al mundo, sean diferentes a lo que eran, parezcanse cada día más a Dios. Dios es santo, sean santos ustedes también. Tengan el carácter que tiene Él, no se conformen al carácter que tienen ya en su carne. Ahora, después de que Pedro dice eso, dice una advertencia en el verso 17. ¿Qué dice, hermanos? Y si invocan, fíjense bien, por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Por qué dice condúzcanse en temor? Porque Dios, hermanos, dice Pedro, no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios es un juez justo que te va a juzgar conforme a tus, ¿qué dice? Obras. Dios te va a juzgar conforme a tus obras. Dios no es corrupto y va a decir, pero esta hermana, ¿verdad? No, pero este hermano era el que predicaba. No, pero este hermano era el... No. Yo conforme a tus obras. Si fuiste un hijo obediente, vas a recibir la recompensa de un hijo obediente. Si fuiste un hijo desobediente, vas a recibir el castigo también. Búsquenme Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. Jesús está diciendo esto mismo. Él es el juez justo. Él va a venir a juzgar al mundo. Y dice el verso 11, el que es injusto, ¿qué dice? Sé injusto todavía. Y uno dice, oye, pero ¿por qué no le dijiste que se arrepienta, Señor? Porque ya dijo el mensaje a las 7 iglesias en el capítulo 2, en el capítulo 3, ya se vieron los juicios que van a venir, ya se vio la ira de Dios cayendo fuego del cielo, ya se vieron los terremotos partiéndose los lugares, cayendo meteoritos, estrellas y todo. Y si la gente no quiere creer después de haber leído todo eso y sigue en su necedad, por eso termina el libro y dice, el que es injusto, ya sabiendo todo esto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ahora, si ustedes dicen, no, pero yo no estoy viviendo así y estoy tratando, ok. El que es justo, dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo,
santifíquese todavía. Ven, hermanos, esto que estamos viendo desde hace semanas es la voluntad del Señor. Y cuando Él va a venir, Él le dice a la iglesia: mira, si tú ya eres santo, si tú ya fuiste apartado, si tú estás consagrado, si tú tienes el Espíritu Santo, si tú estás buscando amar, perdonar, ser misericordioso, búscalo más todavía. Porque no tienes todavía el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. No, dices, tienes que seguir creciendo todavía. Y luego dice Jesús en el 12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí no significa, hermanos, que va a dar unas coronas de oro y unas coronas de plata y unas coronas de bronce según nos hayamos portado sus hijos, sino que aquí se refiere que le va a dar a los que son injustos y a los que son inmundos el pago de su ira, y a los que son justos y se están santificando cada día, la entrada al reino de los cielos. Es lo mismo que Pablo dijo en Romanos 2:6. Se lo repito, dijo Pablo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Si no eres obediente, aunque dices que creíste, aunque aparentabas ser cristiano, aunque hacías ciertos rituales, si no eres obediente, vas a recibir la ira de Dios. Alguien vuelve a decir: ¿significa entonces que la salvación es por obras? Porque al final nos van a juzgar si hicimos lo bueno o si hicimos lo malo. No, no es por obras. Pero son las obras las que demuestran si tu fe era en realidad fe. Fíjense, viene un comentario, esto me pareció muy interesante, aquí lo apunté. Dice: es la calidad de la vida de un hombre, ojo con eso, es la calidad de la vida de un hombre la que provee la evidencia definitiva de lo que él en realidad cree. ¿Se entiende, hermanos? Es la vida del hombre la que está demostrando la evidencia definitiva de lo que él en realidad cree. Si él en realidad cree, va a vivir como una persona que creyó y se va a ver. Si él no cree, se va a ver también. No es así como que no, yo sé lo que he creído y tú no me puedes juzgar. No, es algo que se va a ver. No amas, no eres misericordioso, no perdonas, no estás sirviendo, eres vanaglorioso, estás viviendo en pecado. Ahora, Pedro da ejemplos prácticos de obediencia y de personas que están siendo santos en toda su manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y noten cómo a cada rato dice obediencia. Los que obedecen a la verdad. Vino a ser autor eterna salvación para los que obedecen y a los que no obedecen, y obedecen y obedecen, como sinónimo de fe. ¿Por qué? Porque el que tiene fe obedece y el que no tiene fe no obedece. Habiendo purificado vuestras conciencias, vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, que es el que nos va transformando, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahí está el mandamiento, hermanos. Todo lo que hemos venido viendo, que la santidad, que ser santo, que me transforme, que a la imagen de Jesús. Dice Pedro, ¿para qué es todo esto? Para que se amen unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora, podemos practicar eso
con nuestras familias, podemos practicar eso con hermanos de otros lugares, podemos practicar eso aún con nuestros enemigos a los que debemos amar, sí. Pero así como Jesús les marcó un orden y les dijo, mira, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a los primeros que ustedes tienen que amar entrañablemente con un corazón puro, ¿a quiénes son, hermanos? A los de aquí. Y no son muchos. No está muy difícil así como que, ay, tengo que amar a estos 1500 hermanos de esta congregación o a estos 200. No, somos un puñito, hermanos. Pero Dios prueba la fidelidad en lo mucho o en lo poco. En lo poco. Si entre este puñito no puedes amarlos a todos entrañablemente y con un corazón puro, ni de chiste vas a amar a tus enemigos. Ni de chiste vas a poder amar a alguien que te abofetee, a alguien que te escupe, a alguien que te empuja, a alguien que te hace lo malo, a alguien que provoca que te corran del trabajo, a alguien que... Ni de chiste. Si no estás amando a los de aquí que no te están haciendo nada, y aún así a lo mejor no te están haciendo nada y te caen gordos, ¿por qué nos puede caer alguien mal? ¿Por qué podemos ser indiferentes ante otros? ¿Por qué hay esos roces en todas las congregaciones? Porque somos malvados, dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son sus pasiones las que provocan envidias, celos, pleitos y cosas que andan ahí hablando? Jesús nos amó entrañablemente con un amor puro y nos mandó a amarnos los unos a los otros como Él nos había amado. Y alguien puede decir, ese tema ya lo vimos, sí, pero no estás amando todavía. Ese es el fundamento de todo, hermanos. La salvación vino a nosotros porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó hasta el punto más alto que una persona puede amar, dice ahí en Juan, que es dando su vida por ti. No dando su vida por un amigo, dando su vida por un enemigo. Tú eras su enemigo y Jesús dio la vida por ti. Y tú no puedes hablarle bien a un hermano de la misma congregación, no te puedes preocupar por él, no puedes estar al pendiente de él, echarte sus cargas a tu hombro y estar orando por él y preocupado, y entre nosotros poquitos. No, es que los de aquí me caen bien gordos, pero si voy a otro lado, allá sí los voy a amar. Pues sí, porque allá te tratan bien. Pues ¿sabes por qué te tratan bien en otra congregación? Porque no te conocen. ¿Y sabes por qué los tratas tú también bien? Porque no los conoces. Pero cuando se empiezan a conocer y te empiezan a conocer, empiezan a salir rasgos del carácter de los demás que no te parecen, no te gustan, no te agradan, no cuadran contigo, y empiezan a salir rasgos en tu carácter también que a los demás les cae mal. Entonces empiezan a hacer divisiones, se empiezan a hacer las distancias más grandes, cuando Dios quiere que estemos unidos y que nos amemos. Y sabemos que dijo, entonces van a saber que son mis discípulos, mientras no. Para nosotros ser santos, diferentes a los demás, parecidos a Jesús, parecidos a nuestros hermanos, tenemos que practicar, hermanos, el amor entre nosotros. Tenemos que ser obedientes y luchar contra nuestra carne para poder amar entrañablemente con un corazón puro. ¿Por qué tenemos que luchar contra nuestra carne? Porque tú eres malvado.
Tú eres egoísta, tú eres arrogante, tú eres vanidoso, tú eres todo lo malo que podamos decir de alguien. Eso es tu carne. Y tú tienes un cuerpo de carne. Y tienes que luchar contra esa carnota que te provoca esas sensaciones ásperas contra un hermano. Y necesitas vencerlas para poder amar a ese hermano entrañablemente y con un corazón puro. Y de ahí, hermanos, siendo obedientes en esa palabra, Dios va a empezar a hacer lo demás. Y Dios va a empezar a bendecir como congregación, como personas. Y vamos a ver cosas poderosas y milagrosas, pero tenemos que obedecer. No dar por hecho y decir, no, pues yo no sé por qué diría eso, si yo no tengo nada contra nadie. Obviamente, hermanos, obviamente, no creo yo, difícilmente, odies a alguien de aquí. Difícilmente se pudiera dar el caso, ¿ah? Pero no creo que lo odies. Entonces, tú cuando oyes esta palabra dices, pues yo no odio a nadie de ahí. No, pero acuérdense que ya vimos que un hacedor de maldad no es simplemente el que hace lo malo, sino el que no hace lo bueno. El que no es misericordioso. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve enfermo, no me visitaste. Entonces puedes decir, oye, pero yo no te odio por esas cosas. Dice el Señor, no, yo no estoy diciendo que lo odiabas. Estoy diciendo que no eras misericordioso con él. Y por tanto no eras como mi hijo, no eras como yo. No eras obediente, porque la palabra te manda a ser misericordioso y vas a recibir mi ira. Pero yo, ¿por qué, Señor? Yo profetizaba y echaba fuera demonios y milagros pero no obedeces. Ahora alguien dice, pero yo ya lo he hecho. Síguelo haciendo. No creo que ya ames con el amor de Jesús. Dice, sí, yo sí lo estoy haciendo. Hazlo más. Esfuérzate más. Porque como ya les dije ahorita, no es algo que va a brotar. Es algo que se nos manda a hacer porque es algo que no está en nosotros. Es contrario a nosotros y nosotros ahora tenemos que hacer lo contrario a lo que quiere nuestra carne. Tenemos que amar a los demás entrañablemente con un corazón puro. Pero es que no quiero. No me cae bien esta persona. No puedo. ¿No eres obediente? ¿Vas a recibir la ira de Dios? No te estás santificando y la Biblia es clara que sin santidad no lo vas a ver. Ay, pues, pero voy al culto. ¿Y eso qué? ¿Cómo vas a presentarte delante de Dios a decirle, mira, Señor, yo sé que no amé a mis hermanos, éramos poquitos, ¿verdad? Pero pues 2, 3 ahí me caían medios gordos, pero daba el diezmo. ¿Eso te va a salvar? No, si no amaste, no eras obediente. Si no eras obediente, eras desobediente. Si eras desobediente, vas a recibir la ira de Dios. No es muy difícil, hermanos. Si no te pareces a tu padre, si no te pareces a tu hermano mayor, entonces no eres hijo de él y no eres hermano de él tampoco. Primera de Pedro 2:1, en el segundo capítulo, dice Pedro, desechando pues toda malicia, quítate la malicia que está en ti. Pedro no dice que la malicia se fue cuando tú creíste en Jesús y ahora eres bueno. No, tú eres malo. ¿Qué tienes que hacer como hijo obediente? No conformarte a esos deseos, dejar de ser como eras, tratar de ser como Jesús y desechar toda malicia. ¿Dónde está esa malicia? En ti. En ti, en ti, en ti, en ti. Todos ustedes hay malicia. Quítense esa malicia. Es la que no los deja amar. Todo engaño. Pero yo no digo mentiras. Ya salió el primer mentiroso. Quita de ti todo engaño, toda malicia,
hipocresía. ¿Hay hipocresía en nosotros? Aquí dice que sí. Tú a lo mejor dices que en ti no, pero aquí dice que sí. En ti hay malicia, hay engaño, hay hipocresía, hay envidia. No te conformes a los deseos que tenías antes. Desecha todo eso. Lucha contra la maldad que está en ti. Vence por medio del Espíritu Santo y sé como un hijo obediente. Ama a tus hermanos con un amor entrañable, de corazón puro. Y todas las detracciones, dice Pedro. Otra versión dice: quita de ti toda clase de comentarios hirientes. Otras versiones dicen chismes y calumnias. ¿Contra quién dices comentarios hirientes? ¿Contra quién dices chismes? ¿Contra quién dices calumnias? Contra los hermanos. Es lo mismo que dice Santiago. ¿Por qué? Porque en ti hay malicia, envidia e hipocresía. Quítate todo eso. Hay que luchar para no ser así. Aquí no dice que los que sean así deben dejar de ser así. Aquí dice que todos los creyentes deben dejar de ser así, porque todos somos así, porque esta maldad está y es parte de nuestra naturaleza caída en la cual seguimos viviendo. Por eso la instrucción no es: algunos de ustedes serán hipocritillas, algunos de ustedes serán envidiosillos. Todos, quítense esa forma de ser ya. Deseén, dice, desead. Fíjate, primero te quitas la envidia, la malicia, la hipocresía, las calumnias, los chismes entre los hermanos, y luego tienes que desear, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Desear la palabra de Dios, anhelarla. Quiero llegar y leer, quiero leer mañana otra vez, quiero leer más, quiero aprender más. Oiga, pastor, yo no tengo ese deseo en mí. Es que antes de llegar al versículo 2, donde vas a desear la palabra del Señor para crecer en santidad y parecerte a Jesucristo, tienes que leer el verso 1, donde tienes que quitar de ti la envidia, la malicia, las calumnias, la hipocresía. Quita todo eso que está en ti y luego desea leer la palabra del Señor. Búscala, léala, es por medio de ella que vas a ser transformado. Dice el verso 3, ¿qué dice, hermanos? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que tu fe es verdadera, si es que eres un hijo obediente. Si eres un hijo obediente, quítate lo hipócrita, quítate lo envidioso, quítate lo chismoso y calumniador entre tus hermanos. Quítate la malicia, desea la palabra, crece en santidad, parécete al Señor, si es que tu fe es verdadera, si es que eres un hijo obediente. No soy. La ira de Dios va a venir sobre ti. Verso 7. Para vosotros, dice pues, los que creen. ¿Cuántos creen, hermanos? Para ustedes, dice, Él es precioso. Por eso les decía en la alabanza, tienes que deleitarte, tienes que adorarlo, tienes que gozarte en tu presencia. ¿Por qué? Porque para ti Él es precioso, hermanos. Él es digno de la gloria, de la honra, de que le cantes, de que le alabes, de que le agradezcas. Él es precioso, dice. Pero para los que no creen, para los hijos desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la ¿qué?
¿Sí alcanzan a ver todavía? Porque tropiezan en la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Es una piedra preciosa para los que creen, pero para los que no creen es una roca de tropiezo que los hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué dice? Desobedientes. ¿Desobedientes a qué? Según el contexto, a la palabra. Usted es obediente a la palabra si usted, dijo Pedro, como hijos obedientes. Usted no es obediente a la palabra, no, usted es rebelde. Usted no ha creído. Usted está para recibir la ira de Dios. Pero yo ya creí, hice la oración de fe y hasta me bauticé y tengo tantos años. No. Dice aquí que los que no creen tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros, dice Pedro, fuimos destinados. ¿Qué decía el capítulo 1? Verso 2. Fuimos destinados, llamados, santificados. ¿Para qué? Para obedecer. Los que creen. Los que no creen, aunque estén metidos dentro de las iglesias, fueron destinados a tropezar en la palabra y a ser rebeldes y desobedientes para recibir la ira de Dios. Ahora, después de que Pedro fue claro, les dice en el 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo lo que hemos leído, lo que hemos aprendido hasta ahora, nos va dando más luz? Aunque aquí en lo natural ya la luz ya se nos fue y ya se ve oscuro, y a lo mejor si traen teléfono están leyendo en el teléfono, pero si no ya no alcanzan a ver. Pero contrario a la luz natural que estamos recibiendo aquí del sol, que ahorita nos hace falta, hemos recibido luz, hermanos, aprendiendo la palabra con todos los estudios que hemos tenido de todo el tiempo atrás, pero en especial estos que hablan de la santidad. Y cuando leemos a la luz de ese conocimiento que Dios nos dio, el contexto de la carta, nos damos cuenta cómo se va haciendo todo más claro y cómo va encajando con Romanos, con Tesalonicenses, con Hebreos, y no hay nada que se contradiga y caen como piezas de rompecabezas, hermanos. Una y otra. Mira, aquí dice clarito, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mira, acá en Romanos dice, ira y enojo para los que no obedecen. Mira, eterna salvación para los que obedecen. Ustedes fueron llamados para obedecer. Y ves por todos lados. Y el mensaje es claro, hermanos. Tenemos que ser obedientes. No venir y a escuchar y decir, ya aprendí, ¿verdad? Tengo más conocimiento. No, tienes que ir obedeciendo, lo que el Señor te está diciendo. Y una de las cosas que vimos ahorita, que Pedro da dentro del contexto, que tienes que amar. Los discípulos se andaban peleando todo el tiempo entre ellos, hermanos. Y hubo una disputa con ellos, y hubo un problema con ellos, y hubo una discusión no pequeña, y que quién sería el mayor, y nomás estaban peleando entre ellos. Y Juan y Jacobo, oye, nosotros queremos estar uno a la izquierda y uno a la... Oye, ¿cómo que estos se quieren estar ahí? Y se caían gordos entre todos, hermanos. Pero el mismo Pedro, ya anciano, escribe esto y dice, ámense entre ustedes. Y entendió lo que Jesús había dicho. Y lo practicaba, pero en su juventud le costó. ¿Por qué le costó? Porque somos malvados por naturaleza, somos egoístas, venimos, escuchamos, nos vamos, y si al hermano le va bien entre semana,
Si al hermano le va mal entre semana, si el hermano se expone con las pasadas de la calle, que lo atropellen, si la otra hermana tiene 3 días que le duele, si, pues allá sabrá Dios, ¿verdad? Si están mal, pues ni modo, y si están bien, pues qué bueno. Así somos, hermanos de malvados.